nuestra invitada, que como os decía es Begoña. Ayer os hablaba de que ella viene siendo enfermera de práctica avanzada en heridas crónicas complejas del Hospital Regional Universitario de Málaga desde el 2007, pero no obstante lleva muchísimos años de trayectoria curricular a sus espaldas, donde ha estado en diferentes servicios dentro del centro o de servicios hospitalarios. Es una persona muy activa en cuanto a formación y docencia, tanto para los demás como ella misma, y también tiene un perfil investigador. Y por último, forma parte, y es lo que siempre me gusta destacar, de esta Comisión para la Prevención de Tratamiento de Úlceras por Presión y Heridas del Hospital Universitario en el que trabaja. Y bueno, es ella la coordinadora de este proyecto. Yo no voy a robar más tiempo, os dejo ya con ella, así que digo siempre poneros cómodos y disfrutar mucho de la sesión de hoy. Cuando quieras, Begoña, adelante. Gracias, Eva. Bueno, buenas tardes. Gracias a todos los que estáis ahí. Y bueno, doy las gracias de nuevo a Combatec por darme la posibilidad de presentar este documento de consenso internacional. Este documento de consenso, a ver que me falla algo por aquí. Ahora. Este documento de consenso internacional se denomina higiene de la herida. La higiene de la herida es una estrategia precoz para el control del biofilm en las heridas de difícil cicatrización, mediante la realización secuencial y repetitiva de 4 pasos. Esos 4 pasos son la limpieza, el desbridamiento, el acondicionamiento de bordes y la aplicación de apósitos. Ayer vimos la limpieza y el desbridamiento y hoy vamos a ver acondicionamiento de bordes y aplicación de apósitos. Pero para los que no estuvisteis ayer, e incluso para los que estuvisteis, para que la línea argumental sea más coherente y más lógica, vamos a dar 4 pinceladas sobre la limpieza y el desbridamiento. La limpieza, el eslogan que poníamos, cómo publicitábamos la limpieza, era así: la importancia de empezar por el principio. Y es que el principio debe de ser siempre la eliminación activa de los elementos contaminantes, tanto de la superficie de la herida como de la zona circundante. De la herida eliminaremos con la limpieza el exudado, tejido desvitalizado desprendido, restos de apósito, gérmenes y por supuesto biofilm. Y de la piel perilesional, el exudado, células epiteliales muertas, como veis allí en la imagen inferior izquierda, gérmenes, sudor, grasa o suciedad visible. ¿Cómo lo hacíamos? Pues este documento de consenso nos dice que lo hagamos con antisépticos no citotóxicos que contengan, a ser posible, tensoactivo, por esa capacidad del tensoactivo de desestructurar un poquito la matriz exopolimérica del biofilm y así permitir que el antiséptico penetre dentro de la estructura. Esas soluciones limpiadoras con capacidad antiséptica son la poliesanida biguanida con betaína, el Prontosan, el gluconato de clorexidina, el ácido hipocloroso y el diclorhidrato de octinidina. ¿Cómo lo hacemos? Pues con estas soluciones que, bueno, habrá que adaptar a nuestro contexto asistencial, elegir una u otra en función de nuestro contexto asistencial, de la disponibilidad de productos y de los protocolos que haya en nuestro centro. Con estos productos friccionaremos de manera más o menos vigorosa el lecho y la zona circundante. La zona circundante consideramos entre 10 y 20 centímetros alrededor de la lesión. Pero si tenemos un miembro vendado, aprovecharemos para limpiar toda la zona que estaba ocluida con el vendaje. Evitaremos contaminaciones cruzadas en la técnica, de manera que empezaremos por la lesión, seguiremos por la zona circundante, cambiaremos de gasa, compresa o toallita y lo haremos eso de manera concéntrica. Aclararemos el producto si es jabonoso, secaremos la piel circundante y, si precisa, hidrataremos. El desbridamiento, la clave del desbridamiento es retirar lo que sobra. ¿Y qué sobra? Pues lo que sobra es todo elemento que actúe como barrera en la cicatrización. Y decíamos que puede haber todo este material a desbridar en un lecho: tejido desvitalizado, biofilm, tejido deteriorado por la inflamación o la infección, costras serosas, hematomas, cuerpos extraños, incluso restos de apósitos.
Como métodos para el desbridamiento, tenemos ahí un catálogo muy grande de métodos. Ayer los estuvimos viendo un poquito por encima, cosa que no vamos a hacer hoy, porque decíamos que había que saber un poquito de qué iba cada método para tener un criterio sólido a la hora de elegir un método u otro. Porque claro, nos surge siempre esta pregunta, ¿no? ¿Qué método utilizo? Bueno, pues para un poco solucionar, para responder esta pregunta, decíamos lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos, ¿qué me sobra? ¿Qué me sobra en el hecho de la herida? Y bueno, lo que sobra casi siempre es esto, tejido desvitalizado y biofil. Pero decíamos también ayer que el tejido desvitalizado sobra menos porque aunque esté presente, una vez que tú lo retiras, retirado está. Una vez que lo eliminas, ya no hay tejido desvitalizado. Tejido muerto y lo eliminas. Sin embargo, con el biofil no sucede así. El biofil es materia viva, son gérmenes en materia viva, de manera que a las 24, 48, 72 horas de haberlo eliminado se vuelve a reproducir. Así que lo que de manera más persistente está en el hecho y que nos sobra y que actúa como una barrera para la cicatrización es el biofil bacteriano. Además de tener en cuenta que me sobra, tendré que utilizar otros criterios a la hora de elegir el método. Y me guiaré por unos criterios como sea la rapidez. Tanto si hay tejido desvitalizado como si hay biofil, urge retirar todo eso, ¿vale? Urge eliminar toda esa materia. Es decir, un método rápido, que sea seguro para el paciente. No es muy seguro llevar al paciente a quirófano cada 2-3 días. Que elimine el biofil. Si estamos hablando de heridas de difícil cicatrización como consecuencia de la presencia de biofil bacteriano, porque ya decíamos ayer que en el casi 80% de las lesiones de estas características tienen biofil bacteriano, pues que elimine el biofil. Y no todos los métodos eliminan biofil. El desbridamiento enzimático, autolítico, osmótico o de fibras hidrodetersivas no eliminan el biofil. Que sea asumible por el profesional, que sea asumible porque tenga a disposición los métodos dependiendo del contexto asistencial en el que se encuentre. Un profesional de atención primaria pues no puede acceder al desbridamiento quirúrgico, al de ultrasonidos posiblemente tampoco. Que sea tolerable por el paciente. El desbridamiento larval sí que desbrida el biofil, pero ¿es tolerable por el paciente? Que pueda ser repetitivo, es decir, que yo en cada cura pueda hacer ese desbridamiento del biofil bacteriano o si hay tejido desvitalizado es de ese tejido. Y que sea costo efectivo, ¿vale? Bueno, en función de estos criterios, decíamos que el que recomiendo yo personalmente es el desbridamiento cortante y el mecánico. El desbridamiento cortante en el que a pie de cama se utiliza material como tijeras, cureta, bisturí y pinzas para eliminar tanto biofil como tejido desvitalizado. Y el desbridamiento mecánico en el que con una torunda friccionamos intensamente el lecho para eliminar tejido desvitalizado que esté muy desprendido, si no, no se te va con una fricción, y biofil bacteriano. Unas veces se va mejor, otras veces requiere un desbridamiento cortante. Pero hay más pasos. Hemos visto estos dos, pero tenemos estos otros dos pasos que vamos a ver hoy. El acondicionamiento de bordes y la aplicación de apósitos. Vamos con el primero. Acondicionamiento de bordes, imprescindible en la epitelización y contracción de la herida. Bueno, este es un paso al que se le presta poca importancia en los manuales de curas. Sin embargo, hay que saber que es imprescindible. La epitelización y contracción de la herida son dos de los mecanismos que utiliza el organismo en el proceso de la cicatrización fisiológico. Esto nos obliga, obviamente, a pararnos un poquito en la cicatrización fisiológica para entender en qué punto está nuestra lesión, qué hacemos cuando acondicionamos bordes y por qué lo hacemos. La cicatrización fisiológica tiene 3 fases secuenciales que se van superponiendo la una a la otra. En la primera fase es la fase inflamatoria. El organismo limpia la herida de cuerpos extraños, tejido necrótico y gérmenes, mediante la acción de neutrófilos, macrófagos y linfocitos T. El objetivo es poner a la herida en condiciones de que pueda tener lugar la siguiente fase, en la que ya sí hay reparación tisular. Y macroscópicamente, ¿qué vemos cuando la herida está en esta fase? Pues lo que vemos, puede haber una reacción inflamatoria, es decir, un pequeño eritema, un pequeño edema circundante, la herida no reduce de tamaño y la herida es muy exudativa. En heridas agudas,
esta fase es la más corta. Sin embargo, en las de difícil cicatrización por presencia de biofilm, tenemos a la herida cronificada en esta fase, no hay reparación tisular, es decir, no progresa la cicatrización. La siguiente fase es la fase proliferativa, en la que el organismo repara el daño tisular mediante 3 acciones: granulando, epitelizando y contrayendo. El tejido de granulación hay que saber que está formado por colágeno, que lo sintetizan los fibroblastos. Los fibroblastos son las células más abundantes en esta fase, y por nuevos vasos. Hay una gran angiogénesis a partir de las células endoteliales de los vasos de la zona de alrededor, y se forma por eso el tejido de granulación es tan sonrosado, porque está muy vascularizado gracias a esos nuevos vasos que se han formado. Esto se estimula por unos factores angiogénicos, como no, que segregan los fibroblastos. Ya ha salido más veces aquí la palabra fibroblastos, es la célula más presente en esta fase, y además también por las propias células endoteliales. La epitelización tiene lugar desde los bordes. Lo que pasa con la epitelización es que los queratinocitos de los bordes de la herida se multiplican, se replican a gran velocidad y empiezan a cubrir el tejido de granulación de manera concéntrica. Los libros dicen que a 1 milímetro por día. En fin, bueno, eso es muy variable. Yo a 1 milímetro por día pues casi nunca lo veo. Pero para eso hay que saber que debe de tener debajo un tejido de granulación que sirva de sustrato y que dé paso a ese avance. Y por último, la contracción. La contracción hace que la lesión se contraiga, que reduzca de tamaño de manera también concéntrica. Y esto se consigue porque los fibroblastos, volvemos con los fibroblastos, se diferencian en miofibroblastos, que son unas células muy parecidas a las células musculares del músculo liso y tienen actividad contráctil. Se contraen y hacen que la herida reduzca de tamaño. Macroscópicamente, ¿qué vemos? Porque vale, todo esto me has contado, Begoña, pero a nivel microscópico. Pero a nivel macroscópico, ¿qué veo yo en la herida? Pues veo una lesión sin reacción inflamatoria debajo, veo que ya es mucho menos exudativa, veo una lesión que se va cubriendo de tejido de granulación, que ya sabemos que es un rosadito, brillante, rojo, que va epitelizando desde los bordes sobre ese tejido de granulación y que sobre todo la herida reduce de tamaño. Cuando estamos en esta fase y cuando está pasando esto a nuestra herida, ok, vamos bien, ¿vale? Bueno, ahí tenemos varios ejemplos que vamos a ver para un poco que reconozcamos estas fases, lo que le pasa a la herida. Esta es una lesión que ya la vimos ayer, un pie diabético, neuroisquémico, que requirió revascularización. En la foto del 11 de marzo, la herida está en fase inflamatoria. La herida, el organismo está tratando de limpiar la herida de gérmenes y de tejido desvitalizado. Sin embargo, ya el 6 de abril, la herida ya veis muy distinta, está en fase proliferativa con tejido de granulación en el lecho, está ya contrayendo y está epitelizando desde los bordes. Y fijaros, el 5 de mayo, la herida prácticamente cerrada con una contracción brutal. Este es otra herida, también tratada con higiene de la herida, es una gangrena de Fournier. En la imagen de la izquierda, la del 30 de abril, clara reacción inflamatoria, fase inflamatoria, herida muy exudativa, el organismo tratando de limpiar la herida de ese tejido desvitalizado y toda esa carga bacteriana. Se aplica higiene de la herida y fijaros cómo a la semana, solo a la semana, la lesión está contrayendo claramente los lechos con un mejor tejido de granulación. Y el 14 de mayo, la siguiente semana, la herida todavía mucho más contraída. Esta paciente se evitó el hecho de los injertos, que es algo muy común en la gangrena de Fournier. Otra lesión cavitada, una lesión por presión, fase inflamatoria, el 7 de octubre, lesión muy exudativa. Además, esta lesión tenía una celulitis, requirió, ya veis, hay un eritema, no una reacción inflamatoria, sino una clara celulitis con un eritema, un edema, un dolor, de que requirió antibioterapia sistémica. Ahí estamos en fase inflamatoria y ahí vemos cómo en las dos fotos siguientes estamos en fase proliferativa, en la que ya el organismo está contrayendo la lesión. Fijaros en el pliegue interglúteo cómo la capacidad de esos miofibroblastos es tan brutal que el pliegue interglúteo lo va desplazando hacia la herida. Fijaros en la última imagen, ¿vale?
Otra herida, una herida quirúrgica complicada. Fijaros qué dimensión de la herida en la persona, fijaros en el abdomen qué dimensión de la herida. Primera imagen, fase inflamatoria, tejido desvitalizado, herida exudativa, pequeña reacción inflamatoria alrededor, organismo tratando de limpiar la herida de tejido desvitalizado y de gérmenes. En estas heridas tan cavitadas, aunque pasen a fase de proliferación, a fase proliferativa, necesitamos que se rellene de tejido de granulación la herida para que empiece la epitelización. Puede contraer la herida, sí, pero no empieza la epitelización, como decíamos, hasta que no se rellena de tejido de granulación y ese tejido de granulación está en contacto con los bordes de la herida. Entonces sí, empieza a epitelizar y empieza a formarse piel encima de ese tejido de granulación. Fijaros, el 26 de octubre, la regleta de 10 centímetros, tenemos una herida de 6 centímetros granulando, contrayendo y epitelizando en fase proliferativa. Otra herida, otra lesión muy cavitada, una lesión por presión de un paciente que se ha ido de alta hace muy poco. 9 de febrero, obviamente, fase inflamatoria, herida llena de tejido desvitalizada, orientamos el abordaje obviamente al desbridamiento y control de carga bacteriana y al mes ya empieza la herida a estar en fase proliferativa. Fijaros, los lechos granulando, ese tejido son rosado porque está muy vascularizado, granulando y epitelizando. Fijaros como la imagen del 6 de abril, como ya cuando el tejido de granulación se ha puesto en contacto con el borde de la herida, que ocurre en la parte que está más pegadita al pliegue interglúteo, ahí empieza ya a epitelizar. Fijaros el 27 de abril cómo ha crecido toda esa epidermis sobre el tejido de granulación, en esas zonas en las que está en contacto el tejido de granulación con el borde de la piel. Cuando las lesiones no son cavitadas, todo es mucho más rápido, más fluido. Ahí tenemos una lesión el 16 de abril de un paciente de UCI que tenía una lesión por presión en la axila generada por un yeso, que es el poquito que veis ahí a la izquierda. Hacemos higiene de la herida, limpiamos lesión y zona circundante, desbridamos la pequeña placa necrótica que hay en la lesión pequeña y desbridamos de manera cortante y mecánica todo el tejido desvitalizado que hay suelto y el biofil bacteriano. A la semana, a los 10 días, fijaros cómo la lesión ya está con un buen tejido de granulación, son rosadito, saludable y como ya está epitelizando en esa parte más pegada al brazo. Cuando epitelizan las heridas, las vemos así, ahí veis ese aspecto, ese color que toman, es un color bonito entre blanquito y ligeramente violáceo, que es un poco, imagen de lo que está pasando a nivel microscópico, esa intensa actividad metabólica de los queratinocitos. Hemos visto la cicatrización fisiológica, ya la entendemos yo creo que un poquito más, microscópica y macroscópicamente. Y parece que aunque todas las fases son importantes y una no puede existir sin la otra y cada una tiene su importancia, sin embargo la fase de proliferación, la fase proliferativa es en la que tiene lugar la reparación celular. Y veo ahí la fase de remodelación y os cuento. La fase de remodelación tiene lugar cuando ya ha habido una reparación tisular, cuando ya tienes todo el defecto de sustancia epitelizado. El objetivo de la herida en este momento es que el tejido cicatricial gane en consistencia. Es la fase más larga, puede durar hasta 1 año y lo que se hace es eso, que gane en consistencia el tejido cicatricial. El organismo lo hace cambiando el tipo de colágeno y la disposición de las fibras del colágeno, que inicialmente se disponen de manera lineal y en esta fase empiezan a disponerse de manera más reticular, como una red, lo que hace que ese tejido sea mucho más resistente y que no tenga lugar la dehiscencia. La fase proliferativa, como decíamos, es clave para la reparación tisular. Pues bien, el acondicionamiento de bordes está dirigido a eliminar todas las barreras que interfieren en la epitelización y contracción de la lesión. Importante, ¿no? ¿Y qué barreras son esas? Pues las barreras son estas que pongo en esta diapositiva. La presencia de tejido desvitalizado en bordes, el biofil también en bordes, la hiperkeratosis circundante, la maceración de bordes y zona perilesional y la hipergranulación del lecho.
vamos a ir viendo uno por uno y sobre todo vamos a ir diciendo cómo se solventan estas barreras. El tejido desvitalizado. El tejido desvitalizado no es que sea un problema para la epitelización, es que directamente impide la epitelización. Si no hay queratinocitos viables, si tengo toda la zona de la piel necrótica, muerta, y no hay queratinocitos viables, ¿cómo se van a replicar, cómo se van a multiplicar y crear nueva piel? Con lo cual, se para la epitelización. ¿Qué hay que hacer? Pues desbridar. Desbridar, yo siempre recomiendo que a la vez que vamos desbridando la lesión, de manera cortante, a ser posible lo más rápido, desbridemos, no se nos olviden los bordes, por la importancia que ya hemos visto que tienen, de manera que cuando la lesión esté cubierta y esté granulada, tengamos unos bordes saludables con unos queratinocitos viables que sean capaces de replicarse y de formar piel. La presencia de biofil bacteriano. El biofil bacteriano, hay estudios que nos dicen que también está en los bordes de la lesión. El biofil bacteriano lleva a la senescencia celular. Esto significa que lleva a que esas células, en este caso los queratinocitos, pierdan actividad metabólica, que no se repliquen, digamos que están envejecidos, tristes, que no se repliquen. Eso obviamente compromete la epitelización y tendremos una epitelización, si no parada, sí muy ralentizada. ¿Cómo podemos solventar esto? Pues haciendo extensible la limpieza de la lesión a los bordes. Ahí os he puesto unas imágenes seriadas de uno de los vídeos que vimos ayer, porque se ve perfectamente cómo yo hago la limpieza de los bordes de la lesión. Primero limpié el lecho con una gasa impregnada en Prontosan y después en estas imágenes se ve cómo estoy friccionando esos bordes de la herida para limpiar también con ese producto antimicrobiano los bordes. Vamos con la maceración. Y la maceración, todos sabemos que es importante y es algo más que un exceso de agua. La maceración interfiere en la epitelización por dos mecanismos. Por una parte, el exceso de humedad altera la epidermis, fundamentalmente el estrato córneo. El estrato córneo es la parte más superficial de la piel, de la epidermis. Está formado por entre 15 y 20 capas de corneocitos, incrustados en una matriz lipídica y unidos entre sí mediante unos anclajes proteicos que se llaman corneodesmosomas. Los corneocitos no tienen núcleo, están básicamente rellenos de queratina, una proteína, pero también tienen un factor humectante natural, que es una sustancia hidrosoluble que mantiene el balance de agua dentro del estrato córneo. Lo que hace es que la piel mantenga sus características de barrera cutánea eficaz y flexible. Con la humedad mantenida sobre la piel, esos corneocitos se llenan de líquido, se hinchan y esa piel pierde funcionalidad. Ya no es tan barrera y ya no es tan firme. Esta epidermis hinchada de agua es especialmente frágil, es muy vulnerable y se puede lesionar ante actuaciones mínimas, tan mínimas como puede ser la retirada de un apósito o la propia limpieza que hemos dicho que hay que hacer. Pero además hay que tener en cuenta que lo que ha macerado la piel no es solo agua, sino que ese sudado, que proviene de una lesión con carga bacteriana, con lo cual ese sudado contiene detritus, contiene bacterias y predispone a la contaminación de la zona, no solo de los bordes, también de los bordes y de la zona circundante. Esto nos lleva, ya lo sabemos, a la senescencia celular, es decir, esos queratinocitos pierden actividad, capacidad de replicación y la epitelización se te para. Bueno, ¿y cómo solventamos la maceración? Bueno, pues podemos utilizar productos barrera a base de cremas a base de óxido de zinc, muy eficaces como productos barrera, o bien podemos utilizar también sprays o toallitas o torundas de polímeros acrílicos, que crean una barrera cutánea transparente alrededor que no hay que reponer o que hay que reponer cada 72 horas. O bien podemos utilizar apósitos de absorción vertical. ¿Qué es esto? Bueno, pues los apósitos de absorción vertical son aquellos que recogen el exudado por interacción química, no por capilaridad, como le pasa a muchos apósitos de espuma de poliuretano, sino por interacción química. De manera que únicamente tendremos húmeda la parte del apósito que está en contacto con el lecho, no con la piel circundante.
En la imagen se ve perfectamente cómo solo se satura de exudado la parte de apósito que está en contacto con el lecho y adquiere incluso la forma exactamente de la lesión. En este caso, la forma de una lagrimita. La imagen de abajo también se ve, es una imagen circular. Tenemos puesto presión negativa tópica ambulatoria y hemos asociado un apósito, una cuácel plata, y vemos cómo perfectamente, como en el anterior, cómo se ha saturado únicamente la parte que estaba en contacto con el lecho de la lesión, adquiriendo completamente su forma. La hiperkeratosis. Bueno, la hiperkeratosis básicamente y vulgarmente es lo que nosotros llamamos un callo, pero aquí somos profesionales, así que hay que saber que la hiperkeratosis es una acumulación, es un engrosamiento de la capa externa de la piel, es decir, del estrato córneo. El estrato córneo decíamos que estaba formado por 15-20 capas de cornocitos, pues aquí no hay 15 y 20, sino que hay tropecientos. Los corneocitos hemos dicho que no tenían núcleo, que estaban rellenos de queratina, que era de una proteína. Por eso, queratina, hiperkeratosis, por eso esa denominación, porque hay muchísimos corneocitos llenos de queratina. Lo que hace esta hiperkeratosis, lo que hace tener una piel con una capa córnea tan engrosada, tan intensa, es que convierte la piel flexible en una zona absolutamente rígida, en una piedra. Entonces la zona circundante ya no es flexible, elástica, sino que es absolutamente rígida. ¿Cómo se solventa la hiperkeratosis? Pues mediante el desbridamiento cortante de esa zona. Ahí tenemos un ejemplo muy claro de higiene de la herida y de acondicionamiento de bordes. Tenemos la primera imagen, se trata de una persona con un pie diabético, porque el tema de la hiperkeratosis está omnipresente en las lesiones de pie diabético. Entonces, eso es un pie diabético con una lesión compleja, con una osteomielitis debajo asociada, y bueno, ahí veis con un biofilm bacteriano claro macroscópico sobre el lecho y con una hiperkeratosis brutal, además una hiperkeratosis con suciedad visible, porque era un paciente, bueno, pues en situación casi de indigencia. Vemos como el mismo 16 de abril y después de 3/4 de hora de cura, pues y de aplicar higiene de la herida, la limpieza, el desbridamiento del lecho, quitando todo ese biofilm bacteriano y haciendo ese acondicionamiento de bordes, cogiendo bisturí y cortando capita, toda esa hiperkeratosis, se nos queda pues un pie que no parece ni siquiera el mismo pie. Vemos un lecho con un tejido de granulación sonrosado, una piel que ya sí es elástica porque hemos quitado toda esa hiperkeratosis que la convertía en rígida y impedía que se contrayera la herida. Por muy potentes que sean los miofibroblastos, cuando yo tengo una piel alrededor completamente rígida por la hiperkeratosis, hay una imposibilidad de contraer la lesión. Aquí vemos como ya una vez que quitamos esa hiperkeratosis, vemos que ya a los 10 días la herida está un poco contraída y el día 17 de mayo la lesión ha reducido de tamaño casi a la mitad. Ahí tenemos otro ejemplo de otro pie diabético. Ya os digo que la hiperkeratosis está omnipresente en el pie diabético. De hecho, todas las guías de práctica clínica nos indican desbridar la hiperkeratosis como un método para posibilitar la progresión de la cicatrización concretamente la contracción. Esta es una lesión de meses de evolución, un abordaje muy complicado, por poca adherencia al tratamiento, que siempre tuvo demasiada hiperkeratosis. Yo creo que desbridábamos la hiperkeratosis demasiado poco frecuente, pero aún así es verdad que fue contrayendo la lesión. Ahí tenemos una imagen en la que estamos eliminando la hiperkeratosis. La hiperkeratosis no tiene que ser solo quitar el callo, hablando vulgarmente, de la zona más pegadita a la lesión. No, hay que quitar la hiperkeratosis de la zona más pegada y de la zona circundante. Hay que tener clara que se trata de hacer flexible toda la zona de alrededor para que pueda haber contracción, para que esos miofibroblastos puedan tirar de ese tejido. Cuando además, como es este caso, tenemos unos bordes de la lesión que son
muy socavados, que vienen a ser un escalón sobre el tejido de granulación, tenemos que hacer además esto, realizar este desbridamiento como os pongo en la imagen, es decir, desbridar también los bordes para convertir un escalón en una rampa. Y cuando haces eso, fijaros cómo responde la herida a los 10 días. A los 10 días la herida ya está con los bordes más adheridos al lecho y por supuesto que ha seguido contrayendo. Vamos con la hipergranulación. La hipergranulación es una barrera física para la epitelización. Digamos que todo ese tejido de granulación que está exageradamente y sobresale los bordes de la herida es una barrera física para que los queratinocitos sigan cubriendo ese tejido de granulación de nueva piel. El mecanismo fisiopatológico de la hipergranulación, la verdad es que hoy en día todavía no está claro. Parece deberse a una respuesta inflamatoria exagerada que generaría ese exceso de tejido de granulación. Y las causas que motivan esto, pues hay distintas teorías, pero parece existir mayor consenso en que esto es reflejo de una elevada carga bacteriana. Y es esta carga bacteriana la responsable de una respuesta inflamatoria descontrolada por parte de los fibroblastos, de las células endoteliales que crean tejido de granulación de una manera exagerada, perjudicando a la cicatrización. Bueno, ¿y cómo se solventa esto de la hipergranulación? Bueno, pues hay distintos métodos también para esto. Hay muchos profesionales que lo que hacen es quemar el exceso de tejido de granulación con barritas de nitrato de plata. ¿Esto es eficaz? Pues sí, es eficaz, pero tiene el problema que cuando tú estás quemando tejido de granulación, estás provocando una necrosis, con lo que hace es que la herida regresa a la fase anterior, a la fase inflamatoria, para tratar de limpiar de ese tejido desvitalizado que tú has creado, de esa necrosis, la lesión. Con lo cual, aunque es eficaz, pero yo no es un método que recomiende. La excisión quirúrgica, coger una pinza, un bisturí y cortar todo eso. ¿Elimina la hipergranulación? Sí, pero a mi criterio es un método demasiado cruento, hay un sangrado importante y es un método demasiado cruento. Hay otros profesionales que lo que hacen es utilizar la citotoxicidad de algunos productos y aplican durante unos días yodo puro, yodo líquido, betadine, líquido sobre la lesión. ¿Funciona? Sí. ¿Problema? Que no solamente estás provocando citotoxicidad sobre esos queratinocitos y sobre esas células endoteliales que se han vuelto locas y están formando ahí un tejido de granulación brutal, sino que también estás provocando citotoxicidad sobre los miofibroblastos, sobre los queratinocitos del borde, con lo cual parece que tampoco es un método muy recomendable. Lo que yo recomiendo y lo que también parece haber bastante consenso entre los profesionales que nos dedicamos a esto es que si esto es un proceso inflamatorio y es secundario carga bacteriana, trata la causa, trata carga bacteriana y aplica un antiinflamatorio tópico. Lo que aplicamos generalmente es un corticoide. Una semana de corticoide y bueno, os aseguro, yo en el 100% de los casos que lo he utilizado, y digo el 100% de los casos que he utilizado, la herida responde maravillosamente bien. Ahí tenemos dos casos clínicos de lesiones en las que hemos tenido una hipergranulación y en los que hemos tenido que aplicar corticoides tópicos. El primer caso es el que ya conocemos antes, que es el que habíamos realizado higiene de la herida quitando ese pie diabético, toda esa hiperkeratosis, y ahí os he puesto en rojo, encuadrado en rojo, la semanita que estuvimos con corticoides. Hicimos su higiene de la herida, hicimos ese acondicionamiento de bordes quitando la hiperkeratosis y qué sorpresa que hay aquí, al quitar también el biofilm y la hiperkeratosis, sorpresa, hipergranulación. ¿Qué es lo que hacemos? Poner una semana de corticoides y fijaros, 16 de abril hipergranulación, 26 de abril un lecho perfecto y ya contrayendo. Y la herida ya seguimos con las curas y sigue contrayendo. La imagen de la derecha sintetiza también otro caso clínico. Se trataba de un chaval muy joven que tuvo un accidente de moto, se rompió el dedo, una fractura abierta de ese primer dedo, con una osteomelitis asociada. Es decir, los que estamos en el tema de las heridas ya sabemos que una osteomelitis debajo de una herida es un problema añadido para la herida. Vemos en esa primera imagen
que tenemos un lecho no cubierto de tejido desvitalizado, sino de biofil bacteriano. Hacemos higiene de la herida, limpiamos lecho y piel perilesional, desbridamos ese tejido desvitalizado y nos queda ese mismo día, fijaros la imagen de la derecha, es después de la cura, un lecho sonrosadito, saludable y maravilloso. Pero, sorpresa, a la semana vamos a ver la lesión y tenemos una hipergranulación importantísima. No pasa nada, aplicamos una semana de corticoides y fijaros, a los 5 días, la lesión no solamente se ha resuelto la hipergranulación, sino que la lesión ya empezaba a contraer rápidamente y a epitelizar. Y como vemos en las dos imágenes siguientes, que pues ha seguido progresando la cicatrización, no ha vuelto a hipergranular la lesión, seguimos aplicando higiene de la herida y la higiene resuelta el 24 de junio, la herida resuelta el 24 de junio. Es decir, hemos hecho un acondicionamiento de bordes para favorecer la epitelización y contracción, y lo que hemos hecho es el desbridamiento del tejido desvitalizado de los bordes, la limpieza de los hacer extensible la limpieza de los bordes, la limpieza de la herida a los bordes, hemos desbridado de manera cortante la hiperkeratosis en el pie diabético, hemos utilizado apósitos de absorción vertical para evitar o tratar la maceración y hemos utilizado corticoides tópicos durante una semana para tratar la hipergranulación. Bueno, y vamos con el último paso, que es el de aplicar apósitos. Y aquí el aplicar apósitos, yo no lo habría titulado así, yo habría utilizado aplicar el apósito adecuado, porque aquí el tema es elegir el adecuado. Porque claro, aquí la pregunta del millón, una vez limpio el lecho y la piel perilesional, una vez eliminado el tejido desvitalizado y el biofil mediante el desbridamiento, y una vez acondicionados los bordes, ¿qué apósito utilizo? ¿Vale? Entonces siempre esta es la pregunta del millón. Bueno, pues los criterios hay que tener, como siempre, igual que para elegir el método de desbridamiento, hay que tener unos criterios claros para elegir el apósito. Si estamos hablando de tratar heridas de difícil cicatrización cuya causa en el 80% de los casos es el biofil bacteriano, tendremos que utilizar apósitos, primer criterio, que sea activo frente al biofil. Es decir, será activo frente al biofil un apósito que tenga un agente antimicrobiano, es decir, que actúe directamente sobre los gérmenes, pero que además tenga un agente antibiofil, que sea capaz de actuar sobre esa matriz exopolimérica para destruirla y para hacer accesibles los gérmenes que están en su interior al antimicrobiano que contenga ese apósito. Bueno, pues bien, el Aquacel Plata es un apósito muy idóneo para tratar el biofil. Está formado por una doble capa de carboximetilcelulosa sódica, es decir, una hidrofibra de hidrocoloide, con fibras de refuerzo para favorecer la cohesión del apósito. Y tiene unas propiedades antibiofil muy interesantes. Como agente antimicrobiano tenemos la plata iónica al 1,2%, que se va liberando a medida que se va saturando el apósito. Y como agente antibiofil tenemos un surfactante, el cloruro de bencetonio, y un quelante, el ácido etilendiamino tetracético. El surfactante lo que hace es reducir la tensión superficial de la matriz exopolimérica para permitir que el agente quelante actúe. Y el quelante, ese ácido etilendiamino tetracético, lo que hace es que tiene una afinidad especial y atrapa iones metálicos de esa matriz exopolimérica, de manera que entre el surfactante y el quelante desestabilizan, desestructuran esa matriz exopolimérica, permitiendo que la plata iónica penetre. La plata iónica es bactericida y va destruyendo los gérmenes que están ahí encapsulados, protegidos por esa matriz exopolimérica. Pero además tiene otras características muy interesantes que hay que tener en cuenta a la hora de seleccionar un apósito. Como son estas que vemos aquí, que no interfiera la cicatrización, es decir, que no tenga ningún elemento citodósico, como es el caso, que permita la cura en ambiente húmedo. Ya sabemos desde hace mucho que la cura en ambiente húmedo es más costo efectiva que la cura en ambiente seco. Esto se sabe desde 1964. Pues bien, el Aquacel Plata es capaz de absorber el exudado. Cuando absorbe el exudado se gelifica y eso crea un ambiente de humedad muy favorable, porque el ambiente de humedad idóneo en las heridas
es el de húmedo, tal cual, ni chorreante, ni saturado, ni seco, sino húmedo. Y esa gelificación que hace este apósito al retener el exudado mantiene ese ambiente de humedad muy favorable a la cicatrización. Se conforma al lecho, es muy maleable, muy adaptable, de manera que lo podemos adaptar perfectamente al lecho de la herida. Esto es muy interesante porque sabemos que si nos quedan espacios muertos en el lecho de la herida, en esas heridas cavitadas, en esas heridas más irregulares, si quedan zonas sin cubrir por el apósito, se acumula exudado y ese exudado ahí acumulado favorece la proliferación bacteriana y la formación de biofilm. Es capaz, además de absorber exudado, absorbe cantidades importantes de exudado y además tiene una absorción vertical del exudado, como decíamos, no por capilaridad, sino por interacción química. Por eso es tan respetuoso con la piel perilesional. Es tan respetuoso que cuando ponemos este tipo de apósitos no es necesario que protejamos la piel perilesional. Eso nos lleva a simplificar la cura y a abaratarla. Es un apósito muy versátil en el sentido que lo puedo recortar, que se puede adaptar a lesiones superficiales planas, tanto a ese tipo de lesiones como a lesiones cavitadas profundas. Se puede utilizar bajo compresión porque este apósito, al absorber y retener el exudado, aunque tú lo comprimas con una compresión, retiene el exudado sin que se escape del apósito. No deja residuo gracias a esas fibras de refuerzo y es muy fácil de aplicar y de retirar, no tiene misterio. Vamos a ver ahora dos estudios muy interesantes en el que cuyo objetivo es ver la eficacia del Aquacel Plata en el tratamiento del biofilm bacteriano. Y este es el primer estudio, un estudio del 2014. Esta gráfica que vemos ahí es el resultado, refleja el crecimiento, os lo voy a explicar bien. Este estudio es un estudio in vitro. Lo que hacen los autores es tener dos cultivos. En este primer experimento tienen dos cultivos, uno de Staphylococcus aureus en forma de biofilm, lo crean ellos, y otro de Staphylococcus aureus en situación planctónica. A un cultivo y a otro incorporan plata, concretamente nitrato de plata, y lo que hacen es un recuento bacteriano en esos dos cultivos. Ese recuento bacteriano está representado en la gráfica en el eje vertical y hacen ese recuento a lo largo del tiempo, que es el eje horizontal, y obteniendo de manera con ese recuento de células estas curvas de crecimiento de los gérmenes. Pues bien, vemos que en aquel cultivo en el que los gérmenes estaban en forma planctónica, le hemos puesto la plata y no hay crecimiento bacteriano, es decir, responden perfectamente a la plata. Sin embargo, el cultivo en el que teníamos los gérmenes en forma de biofilm, sí que es verdad que la plata ha logrado retrasar un poquito el crecimiento de los gérmenes, pero no lo ha impedido. Ahí están luego los gérmenes reproduciéndose y aumentando el número. Esta otra gráfica, la segunda gráfica, aquí ya los autores ya solo experimentan con cultivos de biofilm y lo que hacen es aplicar tres apósitos: Aquacel sin plata, que es la curva de crecimiento roja; Aquacel con plata pero sin elemento antibiofilm, que es la curva negra; y Aquacel Plata con el surfactante y el quelante. Y hacen lo mismo, recuento de gérmenes a lo largo del tiempo, obteniendo esas curvas de crecimiento del biofilm. Y vemos que solamente el apósito con surfactante y con quelante es capaz de controlar el crecimiento del biofilm, mientras que el de la plata solamente retrasa su aparición. Claro, aquí nos surge una pregunta. ¿Pero qué compuesto del Aquacel Plata es exactamente el que me confiere estas propiedades para el biofilm? Bueno, pues en este mismo estudio los autores hacen un tercer experimento y ahora lo que aplican a los cultivos de biofilm es solo plata, que es la negra, solo surfactante con quelante, que es la línea azul, y plata más surfactante más quelante, es decir, lo que tiene el Aquacel Plata. Y ahí vemos como que solamente esta última combinación es eficaz para tratar el biofilm, como muestra la curva de crecimiento.
Como conclusión de este estudio muy interesante, podríamos decir que los apósitos únicamente con plata son eficaces para las bacterias con fenotipo planctónico, pero no en forma de biofil. Que los apósitos solo con plata retrasan la aparición del biofil, pero no la impiden ni lo tratan. Que los apósitos contra el biofil precisan asociar otros elementos como son surfactantes y quelantes, siendo la combinación de los tres lo que le confiere su eficacia. En el caso del acuacel plata, la plata iónica, el cloruro de bencetonio y el ácido etilendiamino tetraceto. Este segundo estudio, también de laboratorio, crean un biofil más parecido a la situación de las heridas reales, porque el otro era un biofil únicamente de un germen, del Staphylococcus aureus. En las heridas hay muchos más gérmenes, así que crean un biofil multiespecies en el que hay pseudomonas aeuginosa, Staphylococcus aureus y Candida albicans, un hongo. Y el objetivo era determinar la eficacia para tratar este biofil de 5 apósitos parecidos al acuacel, es decir, con fibras gelicantes y con plata. Bueno, y lo que hacen es el cultivo a los distintos apósitos durante 72 horas y hacen el recuento de gérmenes. Solamente el recuento de gérmenes que está reflejado por el mayor o menor altura de la columna. A mayor altura, más gérmenes han encontrado. Solo el apósito A es capaz de erradicar esta biopelícula y ese apósito es el acuacel plata. Con lo que podemos un poco concluir que al menos in vitro el apósito de fibra gelificante con plata que combate de forma eficaz el biofil multiespecie es el acuacel plata. El acuacel plata es el apósito A, el apósito B, C, D, etcétera, son apósitos muy conocidos que no vamos a decir cuáles son. Así que, una vez limpio el lecho y piel perilesional, una vez eliminado el tejido desvitalizado y biofil mediante desbridamiento y una vez acondicionados bordes, la pregunta del millón que nos hacíamos al principio de esto, yo creo que ya nos la podemos responder con más conocimiento y con más criterio, diciendo que consideres, que valora, que yo te aconsejo que utilices el acuacel plata. De hecho, prácticamente en todos los ejemplos que yo he puesto en los 2 días, se ha hecho higiene de la herida y el apósito que se ha utilizado es el acuacel plata, salvo en el segundo ejemplo del pie diabético, donde ahora sí estamos utilizando acuacel plata, pero hemos utilizado otro tipo de apósito. Ahí veis el ejemplo con su acuacel plata puesto, herida superficial, lo poníamos así y luego poníamos un vendaje para sujetar el apósito. Este caso, que también lo hemos visto cuando hemos visto la cicatrización, una herida cavitada, rellena la cavidad de acuacel plata hasta el final de la cicatrización. Este es otro ejemplo, es un sinus pilonidal, me lo deriva un cirujano porque ve que la lesión se ha parado y lleva meses sin ninguna evolución.